Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más al Toro por los Cuernos, en este séptimo directo. Mucha gente me ha preguntado sobre qué me parece la situación política y todo lo que está haciendo el gobierno con respecto a los toros, todo lo que no está haciendo, lo que ha dicho Pablo Iglesias. Por lo tanto, es obligatorio empezar por ahí, porque claro, la gente pues me ha pedido mi opinión. En primer lugar, yo lo que diría es que ¿qué os esperabais de este gobierno? Este gobierno es un gobierno sectario, formado por antitaurinos, y era evidente que como mucho nos iban a ignorar. Entonces, pues, es lo que ha sucedido. Pero vamos, el mundo de los toros no es una excepción. Es que este gobierno tiene mala relación con todos los sectores económicos y es como un elefante dentro de una cacharrería, ¿eh? Pues el sandio ese de Alberto Garzón diciendo que el sector turístico no es un sector importante en España. Vamos, hace falta ser mentecato. O la otra de trabajo diciendo que va a mandar inspectores de trabajo al campo porque hay esclavitud. Bueno, pues es que este gobierno está absolutamente desmadrado. Es un gobierno que no tiene ninguna experiencia en la gestión, que no sabe gestionar debido a su ignorancia, y era un gobierno que únicamente se basa en la demagogia y que estaba pensado pues para vivir del cuento durante 4 años mientras se forraban y se dedicaban a su agenda ideológica, que es lo que le gusta a la izquierda, pues hablar de causas perdidas sin resolver ninguno de los problemas de la gente. Por tanto, era evidente que no iban a ser capaces de resolver nada. Este gobierno socialcomunista es el que ha hecho peor gestión de la crisis de toda Europa occidental, y está claro también que a la fiesta de los toros la iban a patear. Por lo tanto, estas cosas que se están oyendo de tomar medidas, de manifestarse y todo esto, pues desde luego apoyo toda esta clase de medidas y me parecen muy bien, porque desde luego nos tenemos que hacer respetar, teniendo en cuenta que la fiesta de los toros es un sector económico muy importante. Incluso me han dicho que algún ganadero está dispuesto a soltar los toros en la carrera de San Jerónimo. Pues a mí me parecería estupendo. Todo lo que sea molestar al gobierno e intentar derrocarlo, pues es bienvenido, porque desde luego como no les echemos, estos tíos nos llevan a Venezuela, ¿eh? Ya entrando más concretamente a lo que dijo Pablo Iglesias el otro día en el Senado, pues en primer lugar hay que decir que esta es una pregunta pactada. El senador que le preguntó sobre los toros, pues antes había pactado con Pablo Iglesias la pregunta. ¿Por qué? Porque Pablo Iglesias necesita preguntas que distraigan a la gente del foco principal. El foco principal ahora mismo sería su nefasta gestión al frente de las residencias de ancianos. Él asumió esa gestión, por tanto es directamente responsable de los miles de muertos que ha habido en las residencias de ancianos, pero como no ha hecho absolutamente nada ni se ha dignado a aparecer, pues necesita temas para desviar la atención de la gente y para también reforzar la comunión con su parroquia, lo hemos visto en el Congreso de Diputados, en las sesiones de control, no ha respondido absolutamente a nada de lo que se le ha preguntado, mientras se dedicaba a insultar y a tachar de fascistas a los miembros de la oposición. Pues esto es un poco lo mismo, es una pregunta pactada para distraer al personal. Por lo visto le incomoda al señor Marqués de Galapagar, chavista, estalinista, bolivariano y no sé cuántas inmundicias más. Resulta que le molesta que los toros sean considerados cultura. Desde luego esto es un comentario absolutamente hipócrita, porque luego no le molesta que el régimen narcotraficante y asesino de Caracas pues torture y asesine a un montón de venezolanos. También justifica atrocidades como el gulag stalinista, como las masacres de Katyn o como las masacres de Paracuellos, porque es comunista, y por tanto quien es comunista aplaude y justifica todas estas atrocidades contra el ser humano. No olvidemos que el comunismo es responsable de 100 millones de muertes y desde luego es la ideología más inmunda que ha producido la humanidad. Por lo tanto, aquí el Marqués de Galapagar se está dando un baño de cinismo tan habitual en él, porque la suerte de los toros a Pablo Iglesias no le importa nada. Este es un tema colateral en el que pretende pescar a ríos revueltos, y es que no le puede importar cuando luego
aplaude y justifica, repito, a los regímenes más asesinos y más tiránicos del mundo, que estos torturan y matan personas. Con respecto al asunto de que hay que hacer un referéndum para prohibir las corridas de toros. Bueno, este señor habría que recordarle lo que es una democracia parlamentaria liberal, cosa que él desde luego le da absolutamente igual, porque él no tiene absolutamente nada de demócrata. Cuando habla de democracia es un manto que se pone para disfrazar, pues que es un lobo con piel de cordero, pero a un comunista la democracia le da totalmente igual. Su único objetivo es alcanzar el poder para disfrutar despóticamente de él, pero sin ningún afán de servicio. Pero en fin, vamos a recordarle que en las democracias liberales parlamentarias los derechos individuales del ciudadano están por delante de cualquier teórico derecho colectivo. Es decir, yo, como ciudadano español, tengo una serie de derechos y, por lo tanto, en ningún caso se me pueden imponer limitaciones ni prohibiciones a ese derecho. En ningún caso se pueden imponer esta clase de limitaciones. Por lo tanto, uno de mis derechos es la libertad. Y por lo tanto, como soy libre, pues puedo ir a las corridas de toros o no, y un político no me las puede prohibir. Vuelvo a repetir, los derechos individuales del ciudadano están por delante de supuestos derechos colectivos. Pero en fin, compro a Pablo Iglesias la idea del referéndum. ¿Quiere hacer un referéndum sobre los toros? Hagámoslo. Pero también hagamos referéndum sobre otras muchas cosas, no solo sobre lo que le interesa a Pablo Iglesias, porque yo aquí voy a proponer varios referéndum que yo creo que interesan mucho a mucha gente, y que desde luego, si nos dedicamos a hacer un régimen referendatario, pues también habría que plantear estos referéndum. Por ejemplo, un primer referéndum de prohibición del comunismo. Recuerdo que el comunismo ha matado 100 millones de personas, recuerdo que es una ideología fracasada, que ha llenado de miseria a todos aquellos países donde ha sido implantado, y recuerdo también que la Unión Europea pues ha condenado esta ideología. Por lo tanto, habría que hacer un referéndum para prohibir el comunismo y para perseguir penalmente a quien haga apología de él. Yo propongo este referéndum, como también propongo un referéndum para ver qué hacemos con la ley electoral, porque lo que no puede ser es que un partido que ha quedado cuarto en las elecciones y que desde luego no ha obtenido la mayoría, ni mucho menos, sea quien condicione la política española y quien actúe en contra de la voluntad de la mayor parte de los ciudadanos, simplemente por un sistema de aritméticas parlamentarias surgidas de una ley electoral absolutamente injusta que pone la gobernanza en manos de partidos antisistema y minoritarios. Por lo tanto, aquí también habría que hacer un referéndum para reformar la ley electoral y que, desde luego, partidos del corte de Podemos, a los que vota muy poca gente, pues no puedan tener la sartén cogida del mango. Y también habría otro referéndum para preguntar al ciudadano español qué hacemos con los políticos. Y, por ejemplo, se podría proponer que sean expropiadas todas las mansiones que han sido obtenidas, vamos a decir, por medios oscuros. Se podría proponer también que los políticos sean responsables de su gestión tanto civil como penalmente. Es decir, cuando un político ha hecho una gestión nefasta y encima es responsable de muchas muertes, tendría que responder penalmente con la cárcel y civilmente con su patrimonio personal. También habría que proponer en este referéndum sobre los políticos cuál es el sueldo de los políticos y que los políticos ganaran el salario mínimo interprofesional, y así evitaríamos que los partidos políticos sean un nido de ambiciosos sin escrúpulos, que lo único que quieren es medrar y vivir muy bien a costa del ciudadano. Y luego también habría que proponer en este referéndum de los políticos que se prohíba que las queridas, las concubinas, las esposas y demás familiares de los políticos accedan a un cargo solamente por esta relación sentimental o de parentesco. Todo esto habría que proponerlo. Por cierto,
antes de que el señor Pablo Iglesias ingresara en esta casta parasitaria en la que tanto se ha enriquecido, proponía cosas por el estilo, en todo lo que me he referido a los políticos. Lo que pasa es que ha cambiado de opinión pues en un auténtico pues alarde de cinismo y de hipocresía. Y por favor, que Pablo Iglesias ya no hable nunca más en nombre del pueblo español. La mayoría del pueblo español no le vota. Por lo tanto, no se arrogue la opinión de quienes estamos totalmente en contra de usted. Usted representa únicamente a sus votantes, que en ningún caso forman la mayoría del pueblo español. Y déjese de demagogias. También es muy interesante lo que dijo en el segundo tramo de su discurso, porque habló de la carne sintética. ¡Anda! ¡Anda! ¡Qué casualidad! Claro, la carne sintética está promovida por grandes magnates como Bill Gates y hay que tener en cuenta que Pablo Iglesias es el capitoste principal en España de la Agenda 2030. La Agenda 2030 es una serie de resoluciones que ha tomado la ONU, resoluciones antidemocráticas, porque desde luego no se han consultado a la mayoría de los pueblos que les van a afectar, una ONU absolutamente vendida a los magnates y a los prebostes del gran capitalismo, y que con la excusa de que hay que luchar contra el cambio climático, en realidad es toda una agenda absolutamente intervencionista en la vida de las personas y todo un intento de implantar una dictadura que nos quite nuestra libertad. Y, claro, uno de los puntos es el de la implementación de la carne sintética. ¿Por qué? Porque hay mucho dinero de por medio y hay un gran negocio tras él, porque claro, quien fabrique la carne sintética, si consiguen prohibir la carne natural, pues se hará multimillonario. Y en eso está el señor Iglesias también, que como ya he dicho es el capitoste principal de la Agenda 2030, es decir, dejó esa perla porque es una cosa que le conviene y en lo que está. Que nadie se olvide, y que todo el mundo tenga en cuenta de lo que va la Agenda 2030, que desde luego es una cosa que tenemos que derribar y que no se debe aplicar en ningún caso. Y claro, al final pues habla bueno, pues el señor quiere prohibir y acabar la fiesta de los toros, este señor. No se preocupen ustedes, porque yo no sé qué pasará en el futuro, pero lo que tengo muy claro es que Pablo Iglesias no va a acabar con la fiesta de los toros. Antes, mucho antes del fin de la fiesta de los toros, vamos a ver a Pablo Iglesias en situaciones muy comprometidas. Cuando caiga este gobierno, pues vamos a ver el horizonte penal que tienen los miembros del gobierno. Y cuando caiga este gobierno, muy probablemente, el excelentísimo Marqués de Galapagar, chavista, bolivariano, comunista y otras inmundicias, muy probablemente no tenga agujero donde esconderse. Y nada más, quería hacer este comentario porque era obligado. Ánimo a todos, que desde luego este desgobierno y este aprendiz de tirano desde luego no van a acabar ni con España ni con la fiesta de los toros. Muy buenas, Antonio, ¿me oyes? Muy buenas, Domingo, perfectamente. Espero que a mí también se me oiga. De maravilla, de maravilla. Me alegro mucho, me alegro mucho. Bueno, y después de tu prólogo y antes de que nos enseñes un poco, que me has contado que tienes algunos libros preparados, ya que estamos hablando de la actualidad de hoy, de la fiesta de los toros, no sé si has vuelto a tener alguna noticia del sector, de ganaderos, de algo en relación a los toros en esta temporada que estamos, en 2020, si se ve algún atisbo de luz. Lo que me han contado es que hay un cisma en ANOET, en la Asociación Nacional de Organizadores de Espectáculos Taurinos, que varios empresarios, vamos a decir de los más jóvenes, se han salido de la organización. Por lo visto, hay una discrepancia en torno a cómo encarar la crisis. Hay un sector que lo que pretende fundamentalmente es dar toros en cuanto antes, que son precisamente los que se han salido, y otros que prefieren, pues digamos, estar expectantes y no dar toros mientras la situación se resuelve. Yo la verdad es que creo que ahora lo principal es conseguir de las administraciones una legislación favorable a la fiesta de los toros y resolver un montón de problemas que llevan enquistados durante años.
porque aunque el gobierno central es impresentable y con él no podemos contar para nada, sí que es cierto que las competencias en materia taurina están transferidas y la mayoría de las comunidades autónomas en este momento sí que son receptivas o pueden ser receptivas a lo que se les solicite. Y yo creo que por ahí tenían que encaminarse. Intentar pues que la fiesta de los toros sea viable económicamente, pues quitándola trabas burocráticas, impuestos y todo eso. Yo creo que es el momento de hacerlo, más que estar pensando en quién es el primero que da el primer festejo taurino. Creo sinceramente. Pues esperemos que así sea y que por lo menos de una manera o de otra pues se deje de utilizar los toros como arma política. Eso y es. que los dejen en la cultura, que es donde tienen que estar. Eso es, por supuesto, por supuesto. Bueno, Domingo, ¿qué libros nos has preparado para hoy? Bueno, antes de los libros he puesto los cuadros de Diego Ramos y de Tico de la Rosa de Joselito, que ya son conocidos, pero claro, como estamos celebrando el centenario de su muerte en esta semana y ayer hicimos un programa extraordinario sobre el toro que lidió Joselito, pues creo que teníamos que tenerlos presentes para recordar al rey de los toreros. Por eso los he vuelto a poner, otro día pondré más cosas. Y luego entre los libros, pues hoy he traído bastantes. En primer lugar he traído los de Néstor Luján. Aquí tienen ustedes la historia del toreo de Néstor Luján. Bueno, esta es la segunda edición, la de Ediciones Destino. La primera se publicó en 1966 y esta segunda, que es la que tengo aquí, es la del año 93, que está completada con un análisis del periodista barcelonés Juan Antonio Polo, pues de los años últimos del toreo, del año 66 al 93. Pero vamos, el grueso es la historia del toreo. Tengo también la edición antigua, lo que pasa es que es un mamotreto así que no hay quien la mueva. Entonces yo recomiendo este, porque es un libro que es mucho más fácil de manejar. Bueno, pues este es un libro muy interesante porque Néstor Luján era un gran crítico taurino de Barcelona, también un experto en gastronomía, que tenía una enorme sutileza pues a la hora de hablar de los toros y de los toreros, y además tenía una mente muy libre y nada apegada a los tópicos. Por lo tanto, esta historia del toreo, la vuelvo a enseñar, es absolutamente imprescindible en la biblioteca de todos los aficionados. Y también he traído el otro libro de Néstor Luján, que es este. Es este, Tauromaquia. Es de Ediciones Nauta. Se publicó en 1967 y este libro le tengo especial cariño porque es el primero que tuve. Me lo regaló siendo muy niño Pedro Rey Caballero, que era un amigo de mi padre. Pues aquí Néstor Luján pues habla de la fiesta en general, es decir, pues de los toreros, de los toros, de la lidia. Está escrito con un estilo exquisito porque era un gran prosista. Hay un montón de anécdotas sabrosas de los viejos toreros del pasado y además el libro está vamos a decir sazonado o sabrosamente ilustrado con fotos de Catalá Roca, con fotos de Catalá Roca, que era un fotógrafo de Barcelona de los años 50. Entonces las fotos también son muy bonitas porque digamos que son testigos pues de una época del toreo feliz y ya pasada, ¿no? Creo que los libros de Néstor Luján, que es un crítico al que se ha olvidado completamente, pues creo que tienen que estar en la biblioteca de todos los aficionados. Y luego he traído toda la obra de el veterinario Adolfo Rodríguez Montesinos. Adolfo Rodríguez Montesinos pues es amigo mío desde hace muchísimos años, es veterinario, es ganadero, tiene una ganadería en la provincia de Toledo, de Encaste, Santa Coloma. Ha sido también, ha estado muchos años en el programa Clarín de Radio Nacional y además pues ha sido directivo durante mucho tiempo también de la Asociación de Ganaderías de Lidia. Por lo tanto es un auténtico experto en el toro de Lidia. Y ha hecho un montón de libros que creo que son muy interesantes para el aficionado al toro. Todo está centrado en el toro, pero como el toro suscita entre nuestros seguidores una enorme atención, tienen mucho interés por el toro, pues yo creo que los libros de Adolfo Rodríguez Montesinos les van a encantar. Entonces, bueno, pues enseño un poco toda su obra. Por cierto, están todos dedicados
porque están todos dedicados, porque Adolfo Rodríguez es muy buen amigo mío, entonces están dedicados todos, y entonces voy a ir un poco del más antiguo al más reciente, ¿no? Entonces, el más antiguo es este, Entre campos y ruedos. Es del año 1991, lo publicó el Colegio de Veterinarios de España, y en este libro, que aparte de Rodríguez Montesinos, pues escriben otros veterinarios, pues hablan un poco de la relación del toro con la ciencia veterinaria, pues desde su crianza, selección, sanidad, reconocimientos en la plaza, reconocimientos post-mortem, reconocimiento de astas, por supuesto todas las relaciones con el reglamento taurino de todas estas actividades. Es un libro muy interesante, quizás es un libro que ha quedado un poco anticuado porque, claro, se publicó en 1991 antes de que apareciera el reglamento actual, pero a pesar de ese pequeño desfase es un libro muy interesante que desde luego recomiendo a los aficionados. El segundo libro es este, Pelajes y encornaduras del toro de Lidia, que se publicó en el año 1995, también por el Colegio de Veterinarios. Pues es un libro que tiene de bonito que está muy profusamente ilustrado. Vamos a ver, por ejemplo, aquí que llaman la atención pues los toros ensabanados de la ganadería de José Luis Osborne. Vamos a ver, que están por aquí. Pues aquí hay uno. Pero vamos, es un libro que está, pues como digo, está lleno de fotografías en color. Y bueno, pues en este libro de Pelajes y encornaduras del toro de Lidia, pues Rodríguez Montesinos pues desglosa todo lo referente a toda la terminología de los distintos capas y pelos del toro de Lidia. Muchas veces he hablado con él de este libro y yo tengo dos discrepancias con él. Creo que el término axiblanco es un término demasiado rebuscado que nunca se ha dicho en el campo y por lo tanto habría que decir mejor codillero, cuando debajo del codillo del codo el toro tiene pelos blancos, manchas blancas, habría que decir codillero, que es como se ha dicho, por ejemplo, siempre en Miura. Y luego también tengo una discrepancia con los sardos. Montesinos habla de sardo oscuro, sardo normal y sardo claro. Yo no, yo diría sardo en negro, sardo en castaño o sardo ensabanado en función del pelo que más predomine. Pero aparte de esa discrepancia está muy bien el libro. Luego tenemos este, El toro de Santa Coloma, que es del año 2002. Bueno, Adolfo Rodríguez Montesinos es un enamorado del encaste Santa Coloma, es lo que él cría y tiene un enorme control sobre el encaste. Bueno, pues aquí aparecen reflejadas todas las vicisitudes del encaste Santa Coloma desde su creación y todas las ganaderías que a él pertenecen, tanto españolas como extranjeras. Luego este, que se llama Los toros del recuerdo. Pues este libro pues habla, pues vamos a decir, de lo que ahora se llaman encastes en proceso de desaparición, o encastes minoritarios, o encastes singulares. Habla de Miura, habla de Pablo Romero, por supuesto habla del toro navarro, del toro vasqueño, de los encastes, digamos, que tienen una menor difusión en la cabaña brava actual. También, como todos los libros de Montesinos, pues está profusamente ilustrado, y es un libro verdaderamente muy bonito. Yo creo que es el más bonito de todos, ¿no? Porque además pues se refiere pues a castas que ahora tienen muy poca presencia en la cabaña brava. Y luego tenemos este, que es el del Ministerio de Agricultura, de prototipos raciales del toro de Lidia. Este es un libro donde aparecen recogidas todas las castas y todos los encastes, tal y como se definieron en el Ministerio de Agricultura, pues cuando hubo pues que crear el árbol genealógico de la raza selecta. Es muy interesante y aquí están recogidas todas las castas. También está profusamente ilustrado. Y el último es este, El toro de Lidia en Castilla y León. Bueno, Castilla y León, sobre todo la zona de Salamanca, pues es una de las zonas más ganaderas de España, de mayor concentración de ganaderías, y aquí aparecen pues todas las ganaderías que pastan en Castilla y León. Está editado por la Junta de Castilla y León y también es un libro muy interesante y, como todos los de Montesinos, pues llenos de fotos. Yo creo que son unos libros muy interesantes que van a gustar mucho al aficionado que sobre todo siente un interés particular por el toro. Eso sí, advierto que son muy difíciles de encontrar y que cuando se encuentra alguno es muy caro, pero bueno, yo quería hoy enseñárselos a los aficionados.
Y bueno, que vengan las preguntas. Pues muchas gracias por todos los consejos sobre literatura, Domingo. Y bueno, no debemos olvidar, aunque ayer ya hicimos un programa especial que está en YouTube y aquí en Facebook también sobre Joselito y el centenario de su desgraciada muerte. Quiero empezar un poquito, pues he recolectado algunas preguntas que hay sobre él, Vale. que ha habido sobre el programa y bueno, y hilando un poco con la literatura. Antes de la pregunta, por Twitter me ha enviado el aficionado Octavio Lara Chávez, que también nos ha hecho alguna pregunta ahora, del libro 400 jornadas de Pepa Alameda. Saca un extracto que me parece muy bonito y que lo quiero recitar. Dice: pero en Talavera de la Reina se atraviesa Bailador y da en tierra con los huesos de José, y deja la fiesta sin rienda, vacía, a la deriva. Esto lo dicen todos. Al día siguiente, el 21 de mayo de 1920, se acabó. No dijeron, se fue José, pero ahí está Juan. Dijeron, la tauromaquia ha quedado huérfana. Luego se callaron. Bueno, el Guerra mandó un telegrama a Rafael el Gallo para darle condolencias por la muerte de Joselito, y lo que pone el telegrama es: se acabó el toreo. O sea, hubo una sensación de absoluto desamparo y de absoluto desastre, como si esto se acabara. Pero afortunadamente no acabó, porque la semilla de Joselito fue muy fructífera y desde luego llega hasta nuestros días. Pero sí, hubo una sensación enorme de abatimiento, como también la hubo con la muerte de Manolete. Lo que pasa es que también en ese caso, pues rápidamente la gente se volvió a ilusionar con otros toreros, porque surgieron Litri y Aparicio de novilleros muy poco tiempo después. Pero sí, siempre que ha muerto un gran torero existe esa sensación de abandono, pero afortunadamente la fiesta sigue. Pues hilando con esto, empiezo con las dos primeras preguntas que están muy relacionados. José Barrera Roja, buenas tardes, Domingo. Quería preguntar si conoce estos dos libros, Joselito 1920, Sangre Azul Torera, y Solo Joselito Solo, de Javier Bellón y Vicente Clement. En mi opinión son dos grandes trabajos sobre el rey de los toreros. Y aprovechando esta pregunta, Vicente Gómez Heredia, ¿cuáles son las mejores obras que se han escrito sobre Gallito? Mira, aquí está Solo Joselito Solo. Lo tenía justo ahí detrás. Sí, son dos libros que están muy bien. Sí. Aquí habla de todas las encerronas que protagonizó Joselito. Y el otro, que también lo tengo, pero en otra habitación, pues también es un libro muy bueno. Son muy interesantes y han sido muy poco difundidos, son muy modernos y han sido muy poco difundidos, y son dos muy buenos trabajos. Y luego, con respecto a los libros de Joselito, pues el libro más clásico, como ya hemos dicho otras veces, y los hemos enseñado en esta cámara, pues la biografía más famosa es la de Gustavo del Barco, la de 1945. También hay una biografía muy importante de Paco Aguado, de hace 20 años, que por cierto se va a reeditar a partir del 1 de junio, notablemente ampliada, según ha dicho el propio autor. Y luego, por supuesto, aunque no sea una biografía de Joselito, pues hay que hablar otra vez de qué es torear, introducción a la tauromaquia de Joselito, porque también es un libro muy importante donde Corrochano, a través de la tauromaquia de Joselito, pues explica un poco cómo se tiene que lidiar un toro. Yo creo que esos son los libros más principales. Y luego, dentro de, a lo mejor, libros menos conocidos, pero que a mí, mira, lo podía haber enseñado, lo tengo en la biblioteca. Otro libro interesante es Joselito el Gallo y Talavera de la Reina, que lo hizo el Club Taurino Talaverano hace 25 años con motivo del 75 aniversario del fallecimiento de Joselito. Un libro sin pretensiones, un libro que tuvo muy poca difusión, pero un libro donde cuenta muchísimas cosas de aquella desdichada tarde, cosas que, claro, se sabían en Talavera porque allí estaban los testigos presenciales, y que luego pues lo fueron hablando con sus hijos y tal. Ese es un libro muy interesante, y además con un montón de fotos curiosas que también tenía la gente de allí y que, digamos, no se habían sacado fuera. Es un libro que será muy difícil de encontrar, pero que es un libro sumamente interesante que también recomiendo. Pues aprovecho para hacer otra pregunta sobre Joselito, ya que estamos metidos en el tema. Cartel de Seda es su nombre, nos pregunta: a este centenario de Joselito, un par de preguntas, Domingo.
¿cree que los toros Platero y Doloroso llevaron al límite a Joselito? Y la segunda es, ¿cuántos festivales organizó Joselito para ayudar a su cuñado Blanquito, el marido de Eloísa? Gracias. Bueno, pues con respecto a esos dos toros, Joselito reconocía que eran los dos toros que peor se lo habían hecho pasar. Uno se lidió en Valencia, en la feria de julio del 14, era de Moreno Santa María, y el otro se lidió en Málaga, en septiembre del año 15, y era de Vicente Martínez. Por cierto, una ganadería muy del gusto de Joselito. Joselito también decía, con respecto al toro de Valencia, que en ese momento él estaba muy preocupado por la salud de su hermano Rafael el Gallo, que había tenido la peor cornada de su carrera en Algeciras un mes antes, y que todavía estaba entre la vida y la muerte. Y por lo visto dice Joselito que no se encontraba ese día en sus mejores... no era ese día uno de sus mejores días, porque es que corrían rumores muy malos sobre la salud de su hermano Rafael, que por cierto se salvó de esa cornada. Sí, Joselito decía que era con los dos toros que había estado más aperreado, pero claro, en una carrera donde mató 1530 toros, haber estado aperreado con dos es que no supone ni el 0,1%. Otros toreros han estado mucho peor con muchos toros, y desde luego tendrían que ser unos toros muy avisados, muy listos y muy inteligentes para poner en jaque a Joselito. Pero sí, Joselito reconocía que eran los dos peores toros de su carrera. Y luego con lo de Blanquito, pues Blanquito lo puso Joselito de conserje de la Plaza Monumental, y sí, se hizo un festival en su honor en esa plaza, pero no me acuerdo que se hicieran más. Habría que revisarlo con más detenimiento, pero en principio solo me acuerdo de ese. Va. Pues pasamos a la siguiente pregunta, aprovechando que le he cogido a Octavio Lara Chávez su fragmento que me ha enviado. Te lanzo la pregunta que nos ha mandado. Con la situación del nuevo coronavirus, ¿hay mayor peligro de desaparición de encastes minoritarios? ¿Existe algún banco de semen y óvulos de estos encastes? Sí, existe un banco de semen que creó el Ministerio de Agricultura en el año 2002. En ese momento era ministro de Agricultura Miguel Arias Cañete, y se hizo un banco de embriones y de semen que está en Colmenar Viejo, y están representados todos los encastes. Incluso en ese banco ahora mismo hay semen y embriones y genoplasma, que dicen los científicos, de ganaderías que ya no existen. Por ejemplo, la ganadería de Sánchez Covaleda, de origen Veravillar. Sí que existe eso. Pero claro, yo creo que aquí lo que habría que hacer es una ganadería estatal. Está muy bien que exista ese banco, pero yo creo que esos animales tienen que estar vivos. Ya lo he dicho muchas veces, habría que hacer una ganadería pública estatal que no compitiera en el mercado con las ganaderías privadas, pero que estuviera un poco como reservorio de sementales de las castas menos abundantes, y luego también para hacer una serie de investigaciones científicas que normalmente un ganadero privado no puede asumir. Sus animales pues se lidiarían en clases prácticas, en esa clase de festejos donde digamos que no hay una taquilla, pero yo creo que habría que montar esta ganadería estatal. Claro, ahora tal y con lo que está cayendo, nadie me va a comprar esta idea, pero también teniendo en cuenta el dinero, los dinerales que se han tirado durante años y años en titiriteros que lo único que hacen es insultar a la mayoría de los españoles, y en deportistas de deportes super minoritarios que luego encima no ganan una medalla, pues teniendo en cuenta todo el dinero que se ha tirado en esto, pues yo creo que esto sería una inversión bastante pequeña, la de la ganadería estatal, y sería muy importante, porque hay que tener en cuenta que el toro bravo, el toro de Lidia, en su variedad de encastes, pues es la gran contribución que ha hecho España a la zootecnia universal. Por lo tanto, habría que protegerlo. Si el toro de Lidia fuera una cosa de norteamericanos o de franceses, estaría en palmitas y tendría una enorme protección oficial. Con respecto a que si pueden desaparecer, pues claro, en este momento de precariedad, donde va a haber mucha gente con muchos problemas económicos, pues claro, puede pasar cualquier cosa. Esperemos que no suceda, pero sí puede suceder que desaparezcan ganaderías, cómo no. Es una auténtica pena. Vuelvo a repetir, para enderezar todo esto urge echar a este gobierno en cuanto antes, porque si no lo echamos, de lo que menos nos vamos a lamentar es de los toros, porque probablemente tengamos que todos los días preocuparnos si comemos o no. Hay que echar a este gobierno en cuanto antes.
Bueno, pues pasamos a la siguiente pregunta. Vamos intentando cambiar pues de distintos temas. Esta vez escojo dos que hablan sobre toreros, pero de lugares concretos. Igor Randes dice, buenas tardes, tuvo la oportunidad de ver a los toreros navarros Sergio Sánchez, Edu Gracia y Paquiro. ¿Qué opinión tiene de ellos? Y Manuel Martín Ciudad, otra pregunta sobre toreros de lugares. ¿Cuántos toreros de Galicia ha habido en la historia? Bueno, voy a empezar por detrás. Ha habido un matador de toros gallego que se llamaba Alfonso Cela Celita. Era de San Vicente de Carracedo, provincia de Lugo, pero se fue de muy niño a Madrid, y es cuando quiso ser torero. Celita tiene su día de gloria el día 9 de julio de 1910, cuando el Papa Negro, el patriarca de los Bienvenida, Manuel Mejías, mató 6 toros, o intentó matar 6 toros de Tres Palacios en Madrid. El tercer toro de la tarde, que se llamó Viajero, le dio una cornada muy fuerte en el muslo, que fue una cornada que le hizo muchísimo daño, tanto físico como moral, a Bienvenida Padre, porque a partir de ahí arrastró una cojera de la que ya no se desprendió a lo largo de su carrera, y en un momento en que estaba ya rozando con los dedos ser máxima figura, pues nunca se recuperó ni física ni moralmente de aquella cornada, y tuvo una carrera bastante larga, pero ya siempre en posiciones de tercera fila, ¿no? Por lo tanto, ese día fue un día ciago para Bienvenida Padre, pero quien aprovechó la oportunidad fue Celita. Celita estaba de sobresaliente, tuvo que matar 4 toros, lo que quedaba del festejo, y los mató con buen éxito, y a partir de ahí pudo tomar la alternativa, y durante los años 10 fue un torero de segunda fila, pero muy respetado porque mataba muy bien. Era un gran estoqueador, Alfonso Cela Celita. Y eso, fue un especialista del volapié, que estuvo durante los años 10 pues en segundos puestos. Luego murió muy mayor, ya siempre vivió en Madrid, muy respetado por los aficionados, y es el único matador de alternativa gallego del que tenemos noticia. Con respecto a los toreros navarros, los he visto con muchas veces a los 3, porque yo estoy muy relacionado con Pamplona desde mi infancia, y entonces he visto todos los Sanfermines desde hace la tira de años, y los he visto. Claro que los he visto, cómo no recordarlos. Sergio Sánchez, le vi un intento de alternativa. Me acuerdo que Sergio Sánchez tenía que haber tomado la alternativa el día de San Fermín del año 90, pero le cogió el primer toro de la tarde, y no se pudo concretar la alternativa, y entonces la tomó en la última corrida de la feria con José Luis Palomar y el Soro, una del Conde de la Corte, y me parece que también Rejoneó sería un toro hermoso de Mendoza. Entonces a Sergio Sánchez pues fui testigo de su alternativa, pero es que además también le había visto un montón de veces de novillero, por ejemplo en Pamplona, en la novillada de San Fermín de los 2 años anteriores. Pues Sergio Sánchez fue un torero muy honrado, un torero que banderilleaba, un digno torero, un profesional. Me acuerdo de su última tarde. Su última tarde fue el día que Padilla cortó las 3 orejas y subió para arriba, el día que Padilla se encontró con el toro Bombito de Miura, pues en el San Fermín del año 2000. Y el otro torero de la terna fue Antonio Ferrera. También vi a Paquiro, también le vi tomar la alternativa con Capea y Litri en San Fermín, y le vi cortar 2 orejas a un toro del Conde de la Corte, también en ese San Fermín, creo que en el del año 92. Pues era un torero voluntarioso, un torero entusiasta. Tuvo un final muy desdichado, del que aquí no voy a hablar, y desde luego nos lamentamos mucho. Y también he visto a Edu Gracia, claro, le he visto en Pamplona, y también le vi en Arnedo, una vez que le pegó una cornada muy grave, un novillo en el cuello, un novillo de Cortijoliva. Quizá es el que menos recorrido tuvo de los 3, y también los 3 se pueden definir 3 toreros honrados que salían a la plaza a darlo todo. Ninguno estaba tocado por la varita de la inspiración, pero eran 3 toreros honrados que salían a la plaza a darlo todo, y por supuesto les he visto muchísimas veces. Sí, por supuesto. Como también he visto a
toreros navarros más recientes, como Pablo Simón, que ahora es banderillero, como Javier Antón, o como ahora se me ha ido el nombre, el muchacho de Cintruénigo que toreó el año pasado en los Sanfermines, que tiene un cierto buen corte. Tuvo una tarde muy desgraciada el año pasado en Pamplona, pero ese muchacho del que ahora se me ha borrado el nombre, pues yo creo que tiene buenas maneras y que merece una nueva oportunidad, a pesar de la desdicha del Día de la Palmosilla del año pasado. Sí, es decir, no he llegado a ver, por motivos de edad, a los Marín, pero a todos los toreros navarros recientes les he visto a todos. Pues pasemos con la siguiente pregunta. Vamos ahora a una sobre ganadería, circastes, de Paco Luna. Buenas tardes, Domingo. ¿Qué te ha parecido el juego que dieron los toros de Arauz de Robles en el desafío ganadero? Creo que es un gran ejemplo de éxito en la mezcla de sangres tan denostado en otros ganaderos. Me pareció tres toros muy interesantes y con uno de bandera. Sí, me gustó mucho. Es una ganadería muy original, la de Arauz de Robles. Es una ganadería indefinible por la multiplicidad de sangres que en ella se concentra. Esa ganadería era la de Rufo Serrano, que era pues un señor de la zona de Albarracín que hacía la transhumancia y que pasaba el invierno en Jaén, porque todas las ganaderías de la zona de Sierra Morena son de gente pues de Guadalajara y de la zona esa de los Montes Universales, pero que bajaban en invierno con el ganado. Pues Rufo Serrano tuvo muchas cosas. Tuvo ganado vasqueño, de ahí esos jaboneros y esos barrosos que a veces salen. Tuvo Martínez, tuvo Saltillo, que de vez en cuando se ven toros cárdenos de Arauz, pero yo creo que la gran contribución la aportaron los sementales de Samuel Flores, que a partir de finales de los 40 y principios de los 50 se introdujeron en la ganadería, porque vemos que son toros de pelos muy multicolores. Por ejemplo, esos barrosos son rarísimos, creo que no se dan en ninguna otra ganadería, pero luego tienen la papada y la presencia del toro de Parladé, gamero cívico, del toro de Samuel. Una ganadería muy curiosa que yo creo que debe sobrevivir, porque además sale buena, como vimos en los tres toros del desafío ganadero del año pasado, que nadie daba un duro por ellos y al final fueron los protagonistas de la corrida. Por supuesto que es una ganadería que me interesa. Pues pasamos a la siguiente pregunta, de Marcos García Ortiz. Buenas tardes, Domingo. ¿Cuáles crees que son los mejores subalternos actuales e históricos? Gracias. Es que eso daría lugar a una conferencia, ¿no? Sí. Es una cosa bastante difícil de resumir, Hombre, Blanquet, que iba con Joselito, tenía que ser un banderillero muy importante para que Joselito le diera el protagonismo que le daba, ¿no? De antes de la guerra, pues se ha hablado mucho de Magritas con las banderillas, de Cadenas con el capote, de Alpargaterito con el capote. Más recientes, pues yo he llegado a ver en mi niñez a Chávez Flores, que iba siempre con el Viti, al Tito de San Bernardo, le he visto a las órdenes del Niño de la Capea, he visto a Bojilla a las órdenes de Palomo y de Espartaco. Vamos, todos los de la posguerra los he visto. Y aunque no le he llegado a ver en directo, pero sí imágenes, un torero que me llama muchísimo la atención con las banderillas es el Vito. Las imágenes que hay del Vito, que fue matador de toros sin éxito en los años 40 y luego estuvo como banderillero en las cuadrillas de Jaime Hostos y Litri, las imágenes con las banderillas del Vito son insuperables. Vamos, es que me dejan absolutamente boquiabierto, me dejan anonadado, ¿no? Es imposible ir tan despacio a la cara del toro, asomarse al balcón y salir andando con una elegancia enorme. Hablando de esa elegancia, llegué a ver a Paco Rubia muchas veces, que me acuerdo que salía de tercero pues con los toreros de Valencia que venían a torear a Madrid, y parece mentira que un señor tan gordo y tan abandonado de facultades, con un corinto bordado en pasamanería blanca que se caía a trozos, pues parece mentira que aquel hombre con las banderillas en la mano se transformara y cuajara aquellos pares de banderillas tan impresionantes. Con Eliseo Capilla toreaba mucho, haciendo de compañero en la cuadrilla, al que también vi. Por supuesto he visto a Manolo Montoliu, que es el heredero de Honrubia, y al que por cierto le vi morir en la maestranza el 1 de mayo del 92. O sea, digamos que creo que de los últimos 40 años he visto a todos.
Por citar a otro muy importante que se me ha pasado y creo que hay que citarlo, es a Martín Recio. Martín Recio ha sido un punto y aparte con el capote, un capote suave y muy poderoso. De los actuales, ¿quiénes me gustan? El que más me gusta con el capote por su sutileza, por lo poco que incordia al toro y por lo económico de capotazos por lo económico que es en los capotazos y porque no pretende que se le vea, que el defecto actual de los subalternos es que quieren que se les vea y el buen subalterno tiene que hacer las cosas sin llamar la atención. Yo creo que el mejor con el capote es Agustín Serrano. Con las banderillas no está a ese nivel, pero con el capote es extraordinario. Me ha gustado mucho Carretero, me gusta Trujillo, me encanta Curro Javier. Curro Javier es de una sutileza con el capote extraordinaria. Y además, comparto totalmente su concepto, porque durante mucho tiempo se ha puesto de moda ese medio capotazo a media altura que no vale para nada. Efectivamente hay que evitar dar capotazos sin sentido, hay que dar los capotazos justos, pero el capotazo que se da hay que darlo por abajo y llevando toreado al toro. ¿Para qué? Para que el matador vea exactamente cómo embiste el toro y para acostumbrar al toro a embestir largo y humillado hasta el final. Bueno, pues de ese estilo es Curro Javier. Ambel es bueno con las banderillas y también es bueno con el capote, pero de vez en cuando se deja ver un poco más de lo debido. ¿Quién es más? Pues seguramente si escarbo en la memoria, estando más tiempo reflexionando sobre eso, saldrán más nombres de toreros que me gustan, pero así, en una primera aproximación, pues he dicho más o menos los que me gustan más. Yo te pregunto por uno que lleva poco de subalterno, Iván García. Iván García, pues por ejemplo, esa es una omisión bastante injusta, porque es muy poderoso y tiene muy buen capote. Tú fíjate que cuando yo a Iván García le veía pues estar en la lucha de las corridas duras sin mucha suerte y tal, siempre pensaba, con lo poderoso que es, con lo claro que lo tiene, y con el buen oficio que tiene y con el sentido de la cadencia que tiene, que no le enganchan los engaños, va a ser un gran subalterno. Y desde luego no me confundí. O sea, lo tuve clarísimo, que ese era su camino, y desde luego, insisto, no me confundí. Pues gracias por contestar y pasamos a la siguiente pregunta. Hablemos de plazas de toros ahora. Meis Peña te pregunta, ¿había alguna vez toros en Málaga? Y si es así, ¿qué le parece la afición y la plaza? Pues nunca están los toros en Málaga, es una de mis asignaturas pendientes. Hay que tener en cuenta que, claro, yo estoy muy vinculado al norte de España por toda clase de razones. Por razones familiares, por razones sentimentales, por haber estado mucho tiempo allí desde niño. Entonces, pues claro, es decir, Málaga está en el centro de agosto y siempre desde de toda la vida, pues en esos días, pues normalmente pues estoy en Bilbao, que es una feria a la que nunca falto, voy también a San Sebastián. Yo creo que ha sido un error cambiar a Málaga de fecha. La han metido en medio de la vorágine de agosto, porque cuando Málaga era los primeros días de agosto, el día 1 de agosto, 2 de agosto, 3 de agosto, 4 de agosto, estaba sola. Prácticamente no tenía competencia con ninguna otra feria. Entonces, el haberla cambiado de fecha, pues ha hecho que todo el mundo se despiste y claro, es muy difícil ir. La crítica nacional siempre veía la feria de Málaga cuando era a principios de agosto. Desde que es a mediados de agosto, claro, está en Bilbao y no se la da a la feria el tratamiento informativo que merecía. Creo que ha sido un error cambiarla de fecha. Desde el punto de vista taurino, a lo mejor lo han hecho pues por otra serie de asuntos que hay en Málaga y que yo no conozco, pero exactamente desde el punto de vista taurino ha sido un error cambiarla de sitio en el calendario. Ya digo, nunca he estado en una corrida en Málaga, ni siquiera he estado en la ciudad, y bueno, pues espero ir en alguna ocasión, porque es una plaza histórica muy bonita y con mucha tradición. Y además creo que se ha reformado recientemente. Sí. Por las imágenes que he visto en alguna corrida televisada, creo que la reforma no es del todo afortunada. Hay demasiadas escaleras y demasiado poco público en el tendido.
Bueno, pues pasamos con la siguiente pregunta. Ahora volvemos un poco a la historia y a Joselito. Sergio Jiménez Rodríguez dice, buenas tardes. ¿Nos puedes contar alguna leyenda de la tarde de Joselito en Talavera? Ah, hay ¿Alguna muchísimas. vez? Hay Y muchísimas. para que remate la pregunta, ¿alguna vez te he visto en la plaza de Talavera y siempre he entendido tres? ¿Es alguna casualidad o porque te sientas ahí? Porque es el tendido que me gusta. Sí, yo voy mucho a los toros a Talavera. Para mí Talavera es Tierra Santa, ¿eh? Y me encanta. Y desde luego cuando en el paseillo suena el paso doble Gallito se me ponen los pelos de punta, ¿eh? Voy como homenaje a Gallito todos los años. Si no puedo ir en mayo, voy en la que hay en septiembre, pero nunca falto. Es una plaza que me encanta, tiene un enorme sabor, una enorme torería, una plaza que inauguró el padre de Joselito, Fernando el Gallo, en el año 1890, y me gusta mucho, ¿eh? Y me gusta mucho el tendido 3, además, sí, sí. Y sí, he visto muchísimas corridas de toros en Talavera. Pues mira, yo creo la primera fueron Paquirri, Manzanares y Capea, que ya ha llovido. Y la segunda, una novillada de Cuadri, con Pepe Luis Vázquez, El Soro y Florito. Hace pues 40 años de eso, o sea que sí, me han llevado a los toros a Talavera desde niño porque yo ponía mucho empeño en ir allí, ¿no? Y sí, me gusta mucho. Y luego, con respecto al anecdotario de Joselito, hay mucho anecdotario. Fueron en tren a Talavera y por lo visto bajaron a tomar un café en la estación de Torrijos. Y bueno, estando en la estación de Torrijos, por lo visto hubo una pelea con unos borrachos que les increparon. Sánchez Mejías, que era muy temperamental y tenía la mano larga, se pegó con ellos. Destrozaron un velador, destrozaron una mesa de mármol y Joselito tuvo que pagar aquello. ¿Qué se debe?, le dijo al posadero. Luego también hay otra anécdota, y es que por lo visto cuando ya llegaron a Talavera, claro, y la cuadrilla llevaba un botijo donde ponía Joselito, estaba escrito en el botijo, y al bajar del tren el botijo se rompió, y por lo visto Joselito al contemplarlo dijo: se rompió Joselito. Es bastante estremecedor, pero sí, sucedieron esas dos cosas en el viaje de ida. Pues ahí queda. Yo creo que simplemente del paso de la última tarde de Madrid de Joselito en Madrid a lo sucedido en Talavera, simplemente de eso ya se podría escribir un libro entero. Hombre, hay una anécdota que también es durísima en el último día que toreó Joselito en Madrid. La corrida fue un desastre, la toreó con Belmonte y Sánchez Mejías. Estaba anunciada una corrida de Albaserrada que desecharon por chica, trajeron una corrida de Murube, de Carmen de Federico, que estaban por lo visto los toros con glosopeda, se les rompían las pezuñas, se cayeron varios y uno de Joselito hubo que apuntillarlo porque no lo pudieron levantar, hubo que sacar un montón de sobreros. Por cierto, el último toro que torea Joselito en Madrid es un sobrero de Salas, y la gente estaba muy enfadada, y por lo visto, cuando abandonaban la plaza, un grito desde un tendido, un grito femenino, dijo: ojalá mañana te mate un toro en Talavera. Yo no sé si esto es cierto, pero es una leyenda que siempre ha corrido de boca en boca, y desde luego la leyenda es estremecedora. Pues sí, la verdad, pues sí. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Pablo S.N. Ramos nos ha hecho varias muy interesantes. Voy a empezar con una de ellas. ¿Cuáles son las mejores fincas ganaderas que has visto? ¿Crees positivo el cambio de fisonomía que tienen las de estas actuales, poniendo corredero, arenas especiales y cerrados totalmente desarbolados? Bueno, el corredero yo creo que ha venido para quedarse. Los banderilleros se quejan mucho porque dicen que a los toros que los corren se les banderilla con mucha más dificultad, pero es evidente que desde que se corren los toros no se caen. Con respecto a las de esas sin arbolado, pues no me gustan. A mí me gusta mucho más la de esa salmantina y extremeña poblada de encinas, ¿no?
esos rasos pelados, pues me gustan mucho menos, sí. Y luego, sobre todo, me llama la atención el mal gusto de los nuevos ganaderos, esas instalaciones absolutamente horteras, llenas de ostentación de nuevo rico, no me gustan absolutamente nada. Por lo tanto, yo soy partidario de la finca de encinas, para quien pueda tenerla. El corredero es inevitable y hay que tener un poco de buen gusto y un poco de modestia en las instalaciones. Pues ahí queda dicho. Pasamos a la siguiente pregunta de José Antonio Ramírez García. Buenas tardes, Domingo. Háblanos de Antonio Corbacho, como torero, pero sobre todo como apoderado y como persona. Quizá cometió el error de aplicar la misma receta a todos los toreros que llevó, y a algunos se los cargó, como por ejemplo Sergio Aguilar. Opinión de suya. Vamos a ver, yo a Antonio Corbacho le vi torear de novillero en Vistalegre, una vez, y no toreaba mal con el capote. Él me contaba que le llegó a tocar la música a la maestranza por torear con el capote. Me acuerdo que le vi en Vistalegre el día que debutó con picadores Julián Maestro, y el otro fue Palomo II, y la novillada fue de Salustiano Galache. O sea, he llegado a ver torear a Corbacho en el año 80, y luego tuve bastante relación con él, y la verdad es que siempre me mostró bastante, un tío que tenía fama de raro y de intratable. Conmigo, pues la verdad es que el tío siempre se portó muy bien y hablaba conmigo de toros con mucha, pues la verdad, con mucha sinceridad. Por cierto, también le vi de banderillero, me acuerdo que a las órdenes de Miguel Rodríguez. Todos los formadores de toreros tienen como un sello personal que transmiten a todos. Por ejemplo, se nota que César Jiménez y López Simón han estado en manos de Maganto, igual que se nota que Castella y Roca Rey han estado en manos de José Antonio Campuzano, tienen un trazo parecido. Y también los de Corbacho tienen un trazo parecido, sí. José Tomás, Talavante. Hombre, yo a José Tomás le he criticado muchísimo y le sigo criticando, pues por cómo ha dirigido su carrera. Yo pienso que tenía que haber dirigido su carrera, especialmente en estos momentos, con más generosidad, pero no es menos cierto que es un grandioso torero y que desde luego da gloria verlo. Y yo creo que en ese trabajo tiene mucho que decir Corbacho, y tiene mucha influencia Corbacho. Me acuerdo la primera vez que los vi juntos, fue en un tentadero donde Atanasio Fernández, y me dijo Corbacho: aquí tienes a este que se llama José Tomás y que quiere ser de mayor manolete, me dijo. La influencia de Corbacho ha sido muy positiva, que Sergio Aguilar no le cuajó como los otros, pues que es muy difícil que te cuajen todos, Por cierto, otro gran banderillero del que no hemos hablado, otro gran subalterno, que Sergio Aguilar no le cuajó, bueno, pero desde luego haber puesto arriba a José Tomás y a Talavante, oye, pues es un historial absolutamente envidiable, envidiable. Y era un tipo que me caía muy bien, y además era un tipo que me caía muy bien porque decía siempre lo que le daba la gana, y eso es una cosa que yo agradezco mucho en unos tiempos de demasiada hipocresía. La verdad es que yo a Corbacho le tengo una enorme simpatía, sí. Ah, por cierto, hablando de Sergio Sánchez, me acuerdo un día que me le encuentro saliendo de los toros en Pamplona y Corbacho iba con Sergio Sánchez. Digo: hombre, Corbacho, ¿qué haces aquí? Y dice: pues nada, que he venido a ayudar a este pelotari. Dijo de Sergio Sánchez, estando Sergio Sánchez delante. Me acuerdo de eso, pero vamos, era un tío, era un gran teórico del toreo, un gran teórico, porque hay gente que a lo mejor no ha sido figura del toreo, pero lo tiene en la cabeza y lo sabe explicar. Puede ser el caso de Fernando el Gallo, puede ser el caso de Camará, es el caso de Corbacho, un taurino muy importante, sí. Pues pasamos a la siguiente pregunta. Nos dicen: ¿crees que se debería obligar a los ganaderos a llevar a los toros al batán y ahí desenfundarlos? Sí.
El Batán está en el corazón de todos los que fuimos cuando éramos niños. A mí, pues eso, era una enorme ilusión cuando me llevaban a ver los toros del Batán. Era una gran institución, ha sido una auténtica pena que el Batán se haya cerrado. Recordemos las circunstancias, fue por la Lengua Azul. Se dejó de llevar los toros un año por la Lengua Azul y ya no se llevaron nunca. Me parece que el primer año en que no estuvieron los toros en el Batán fue el 2005. O sea que ya llevamos unos pocos años sin los toros en el Batán. Pues claro que hay que llevar los toros al Batán, daba un enorme ambiente a la feria. A muchos ganaderos no les gustaba, claro, quien tenía una corrida justa pues no quería enseñarla, pero era, o sea, desde un punto de vista global y viendo la panorámica, pues vamos a decir, teniendo en cuenta más que los intereses particulares, el interés general de la fiesta, daba mucho ambiente y era muy bueno. Muchísimos niños se hicieron aficionados yendo al Batán. Por lo tanto, habría que reabrirlo y, por supuesto, se desenfunda allí. Sí, sí. Pues ojalá se recupere, la verdad. Claro que sí. Tenemos que ser así. La siguiente pregunta de Ramón Rivera N. Buenas tardes, Domingo. Muchas veces el personaje y la leyenda se come al torero. En este caso he oído muchísimo sobre el maestro Paquirri, pero nunca una opinión totalmente independiente. ¿Qué le parecía al maestro y su hermano Riverita? Muchas gracias por hacernos los domingos tan amenos. A Riverita le vi una vez. A Riverita le vi el día 16 de mayo del 81 delante de una corrida de Hernández Pla. Pero le vi solo esa vez, no pasó mucho, no tengo una opinión definida de Riverita. Bueno, no, le vi 2 veces. También le vi el año antes como sobresaliente de espada de Paquirri el día que Paquirri mató los 6 toros en la beneficencia. No tengo una opinión de Riverita porque le vi muy poco. Dicen que tenía buen estilo. Con respecto a Paquirri, pues yo creo que Paquirri tuvo la desgracia de rozarse con el mundo del corazón. El mundo del corazón es devastador. Frivoliza la imagen del torero. Le convierte en un personaje patético. Cuando todo el mundo sabe las circunstancias sentimentales de un torero y sus líos de alcoba, ese es un torero que se devalúa de cara al aficionado y de cara a su quehacer con el toro. Todo su trasiego por las revistas del corazón quitaron mucha dimensión a Paquirri. Porque Paquirri era sobre todo un torero muy poderoso. Por cierto, vi la tarde aquella de Madrid de los toros de Torre Estrella, el día que cortó 3 orejas, en que le salió el toro Buena Suerte. Por aquel entonces Torre Estrella era una ganadería muy fiera, una ganadería desde luego no apta para toreros de poco oficio y de poco corazón. Paquirri dio una imagen de superioridad aquella tarde enorme, que recuerdo esa tarde también porque fue la última oreja que cortó el Viti en Madrid. Pues bueno, pues Paquirri con un lote muy fiero pues dio toda una lección de poderío y de variedad. Fue un torero muy poderoso, un estoqueador implacable y otra cosa, tenía mucho mejor estilo como muletero y capotero de que lo que el tópico le atribuía. El tópico, no se sabe por qué, decía de él que Paquirri era un torero vasto, y no es cierto. Paquirri era un torero que toreaba pues con mucha reciedumbre, pero con un regusto clásico bastante bueno. Fue un torero muy completo, dominador de toros, dominador de las 3 fuertes, estoqueador implacable y además toreaba con buen estilo. Tengo una idea admirable de Paquirri. Y luego, claro, punto y aparte, y un comentario aparte, merece su muerte heroica. En un mundo de cobardes, en un mundo de gallinas, en un mundo que en cuanto tenemos el menor contratiempo nos venimos abajo y llamamos a mamá, la mayoría de los mortales, Paquirri, destrozado, en una enfermería tercermundista, pues le cuenta al médico cuáles son las trayectorias, que abra todo lo que tenga que abrir, y así que tranquilo y lo demás está en sus manos. Ese día Paquirri alcanzó la gloria absoluta, estuvo para comérselo. ¡Qué imagen de hombría en unos tiempos de cobardes! Yo creo que entró en la gloria más absoluta, solo con ese momento, pero es que encima había sido una gran figura del toreo en los años 70. Quizá fue el torero mandón de los años 70. Luego su imagen se devaluó un poco en los 80, precisamente por las revistas del corazón, pero en ese momento del año 84, ese momento desde luego entró en el Olimpo de los dioses. Fue una cosa absolutamente heroica, absolutamente admirable. Y luego, fijaros el impacto que tuvo su muerte
que puso automáticamente en figura del toreo a sus 2 hijos. Nada más. Que desde luego no tienen ni la trayectoria ni los méritos del padre ni por asomo. Fijaros hasta qué punto fue grandiosa y dramática su muerte. Es un señor con el que yo me descubro y me quito el sombrero. Pues así es. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Como siempre cambiamos de tercio. Vamos a hablar de un toro del que se ha hablado mucho. A lo mejor te puedes imaginar por dónde van los tiros. ¿Cazarratas? Sí. Joder. Hola Domingo, ¿qué opinan de Javier JGG, creo que es? Hola Domingo, ¿qué opinas sobre el famoso toro Cazarrata, de Saltillo lidiado en las Ventas? Bueno, pues Cazarratas hace 100 años todo el mundo se hubiera olvidado de él, porque hace 100 años salían un montón de toros pues en ese estilo. Pero como ahora no sale ninguno, pues Cazarratas pues ha acaparado la atención y los comentarios de todo el mundo. Lo que invita a una primera reflexión, y es que la gente se aburre mucho en la plaza porque el festejo es muy previsible. Y claro, o hay un artista excelso como Morante o José Tomás, o nos aburrimos como ostras. Y claro, Cazarratas con su juego imprevisible pues llenó aquello de emoción. Es evidente, es decir, a la corrida hay que inyectarla emoción porque nos aburrimos, y esos toros tan mansos y tan peligrosos pues dan emoción a los festejos, ¿eh? Por lo tanto, pues sí, es decir, es un toro muy manso, es un toro muy peligroso, pero es un toro que tiene que estar, porque el toreo no solo es una cuestión de estética, no solo es una cuestión de manera, también es una cuestión de emoción, y también tienen que salir toros que pongan a prueba el buen oficio y el valor de los toreros. Y aquí, por supuesto, quiero hablar muy bien de Sánchez Vara, porque otro no puede con eso, por tanto, Sánchez Vara es un torero que también tiene todos mis respetos. Aunque a los toreros no les guste, ni al negocio de los toreros no les guste, toros como Cazarrata tienen que existir y tienen que salir de vez en cuando. Pues sí, yo afirmaba que todas las tardes saliera uno, por lo menos. Claro que sí. Bueno, hemos hecho un prólogo hablando un poco de la situación política en relación con los toros, y continuando con esto, aunque ya hemos hablado de ello, pero nunca queda de menos también señalarlo. Olaf Muñoz y más nos pregunta: ¿se podrá recuperar la Plaza Monumental de Barcelona? Pues vaya pregunta. Yo creo que vamos a ver, estamos en una encrucijada. Lo que está claro es que ya nada va a ser igual como ha sido en estos últimos 40 años. Estamos en una encrucijada donde esto se estropea definitivamente, y España se convierte en 20 reinos independientes dominados por nacionalismos de tipo excluyente identitario y por dictaduras tercermundistas comunistas. Entonces, claro, olvídate de los toros en Barcelona y en todas partes. O por el contrario, pues España se recupera y se rehabilita, y desde luego la rehabilitación evidentemente va a incluir una recentralización, porque no puede ser que la soberanía del pueblo español, sus derechos y sus libertades estén en manos de independentistas antiespañoles. No puede ser que se conculquen los derechos de los ciudadanos en ciertas regiones de modo sistemático. Por lo tanto, si España se rehabilita, pues muy probablemente, si las autonomías no desaparecen, tendrán muy reducidas sus competencias, y por supuesto en esa nueva coyuntura, que será una coyuntura de absoluto desprestigio de los independentismos y los nacionalismos y de reafianzamiento de lo español, los toros podrán volver a Barcelona. Pero antes tiene que suceder todo lo que he dicho, es decir, un proceso de recentralización y ya la conciencia por parte de todo el mundo del fracaso tanto de las ideologías independentistas como de las ideologías socialcomunistas que pactan con ellos con tal de repartirse el pastel. Cuando eso suceda podrán volver, pero antes tiene que suceder eso. Y vuelvo a repetir, estamos en una encrucijada.
o esto se arregla o se desarregla definitivamente, pero está claro que la situación en la que hemos estado metidos durante tantos años, esa ya no se va a volver a repetir. Y me surge a mí la duda en connotación con esto. Ahora estamos viviendo unos momentos nefastos en Cataluña, pero hemos sufrido mucho en el País Vasco con ETA y con el independentismo vasco, y no afectó tanto, o a lo mejor sí, al mundo de los toros. ¿Por qué fue y cómo fue esa Pues relación? muy fácil, yo te lo explico, por los Sanfermines. Hay que tener en cuenta que el nacionalismo vasco es un nacionalismo anexionista que aspira a quedarse con Navarra. Y en Pamplona están los Sanfermines que son intocables. Y por lo tanto, pues eso les ha hecho tragar con los toros, ¿eh? Pero digamos que en realidad no es una postura sincera, ¿eh? Porque en los sitios donde los toros han estado, vamos a decir, menos asentados, pues sí que han intentado hacernos la vida imposible. Por ejemplo, en Vitoria ahora mismo no hay toros. En San Sebastián hubo varios años que tampoco los hubo. Es decir, el independentismo ha tragado con los toros porque quiere quedarse con Navarra, y en Navarra de momento los sanfermines son absolutamente imprescindibles e intocables, pero allá donde pueden sí que ponen chinas en el camino. El PNV está expectante viéndolas venir, pero yo estoy convencido que un partido esencial y fundamentalmente antiespañol, a la hora de la verdad, no hará nada bueno por los toros. Pero vamos, la clave que diferencia a Cataluña del País Vasco son los Sanfermines. Esa es la clave. Y tú que un poco seguimos, tú que has vivido tantas ferias en el norte y en los tiempos horrorosos de ETA, ¿cómo se vivían? ¿Cómo lo vivías cuando ibas al norte a ver los toros? ¿Había tensión o en fiestas era más relajado? Bueno, yo he sido testigo vamos, o sea, yo no vi el San Fermín del año 78, el año que se suspendió el día 8 de julio, pero sí que vi los de después. El ambiente era muy tenso en Pamplona, sobre todo el ambiente era insoportable el 8 de julio, porque el 8 de julio se conmemoraba pues la muerte de aquel tal Germán Rodríguez. Ese día las peñas daban un coñazo insoportable. El ambiente era bastante tenso, y luego con respecto a Bilbao, pues las ferias de Bilbao de los 80 son ferias de muy poco público, de medias plazas. También coincide con la reconversión industrial, que fue muy dura, y yo creo que ahí también una cosa que explica por qué hay toros en el País Vasco y en Cataluña no, es que en el País Vasco estaba Chopera y en Cataluña Balañá. Los Balañá se desentendieron, no quisieron saber nada del tema, lo dejaron morir poco a poco, mientras que Manolo Chopera era un gran hombre, un taurino a carta cabal, una de las personas más positivas que ha existido en la fiesta de los toros, y entonces aunque se perdiera dinero en Bilbao, pues el año siguiente volvía a montar una gran feria, aunque solo la viéramos media plaza. Y luego tú fíjate que incluso consiguió el prodigio de inaugurar en 1998 la plaza de San Sebastián, Eso también ha sido absolutamente fundamental en el País Vasco, que haya estado Chopera. Sin Chopera probablemente las cosas hubieran transcurrido de un modo muy parecido a Cataluña. Pero sí, es decir, los años 80 y primeros 90 son años muy tensos en Pamplona, con la plaza llena pero muy tensos, con las peñas coreando consignas etarras todo el rato, y luego en Bilbao pues una feria de medias plazas. La cosa cambió a partir del asesinato de Miguel Ángel Blanco, que fue en pleno Sanfermines, fue un 11 de julio, que aquel día pues se suspendió la corrida. Yo creo que a partir de lo de Miguel Ángel Blanco, digamos que la gente que había estado callada, asistiendo en silencio a todo aquel descalzaperros, pues a partir de ahí se sublevó y también tomaron, digamos, la otra parte, es decir, la parte de ETA, pues digamos que tomó, vamos a decir, una postura más prudente, Pero eso, desde el año 78 al año 97 los Sanfermines fueron muy tensos. Yo no sé cómo, vamos, es que no me explico cómo no pasó nada en alguna ocasión. Y luego con respecto a Bilbao, pues ya te digo, una feria de medias plazas que solo se sujetaba porque Chopera, que era un gran taurino, pues seguía ya apostando. Luego Bilbao va a vivir una edad dorada, que son los años 2000, pero eso llegará después. Pero sí, yo creo que fue un milagro que en Pamplona no pasara nada en más de una vez. Y luego con respecto a Bilbao, si la feria sobrevivió fue por Chopera. Pues muy interesante, muchas gracias, Domingo.
Otra pregunta de Pablo S. Parece interesante también. ¿Crees que hay diferencias entre la gestión de una ganadería por una mujer? No sé si crees que las ganaderías de Mari Carmen Camacho, Dolores Aguirre, Rocío de la Cámara, etcétera, han tenido connotaciones de comportamiento especiales. Y en No. este sentido, no sé cómo ves el futuro de ciertas ganaderías que en el futuro van a ser gestionadas o ya lo son por mujeres. No hay machismo, simplemente preguntar si las féminas tienen ideas diferentes o sensibilidades diferentes en la selección. Hombre, lo que me sorprende es que no haya hecho referencia a la gran ganadería que siempre fue llevada por mujeres, que es la de Concha y Sierra. Uh-huh. Esa ganadería fue dirigida pues por Celsa Fonfedre, viuda de Concha y Sierra, y luego por Concepción Sarasúa, bueno, por Concepción Concha y Sierra y Fonfedre, viuda de Sarasúa. Es decir, la gran ganadería histórica que siempre estuvo en manos de mujeres fue Concha y Sierra, que era una ganadería muy pastueña, muy del gusto de los toreros. Por ejemplo, Belmonte, cada vez que pasaba en Sevilla delante de la casa donde vivía la viuda de Concha y Sierra, se quitaba el sombrero en recuerdo del toro Barbero, que le dio ese triunfo en la corrida del Montepío de Toreros en Madrid del año 17. Es la gran ganadería llevada por mujeres. Pues hombre, la verdad es que hay ganaderías de todos los pelos. Hay ganaderías tan blandas y tan suaves como la de Rocío de la Cámara o como la de Clotilde Calvo, o como la de Camacho, pero hay ganaderías tan duras como la de Dolores Aguirre. Por tanto, yo creo que no hay una diferencia esencial entre que digamos que luego hay ganaderas con toda clase de criterios, desde toreristas hasta toristas, pero también, como han sido bastante pocas, tampoco se puede hacer un veredicto definitivo, porque en realidad mujeres que han dirigido ganaderías han sido una excepción. Yo creo que hemos citado todas en este momento, ¿no? Entonces habría que ver a más ganaderas, ver cómo hacen las cosas, pero desde luego, viendo a Dolores Aguirre, por cierto, desde aquí saludo a su hija Isabel, que es gran amiga mía, pues viendo a Dolores Aguirre, evidentemente descarta una mentalidad blanda y entreguista y acomplejada con los toreros, sino todo lo contrario. Reafirma una mentalidad de tener muy claro el toro que quiero, de tener muy clara que yo quiero la bravura y la casta, y si a los toreros les gusta, no, y si no, también, porque yo sigo con mi proyecto adelante. Por lo tanto, Dolores Aguirre Ibarra desmiente por completo y contradice una mentalidad, vamos a decir, blandorra y entrevista por parte de una ganadera, porque ella era todo lo contrario. Yo creo que habrá que ver cuando tengamos más ganaderas, habrá que ver cómo lo hacen las que vayan viniendo para tener una conclusión definitiva. Pero vamos, yo en un primer momento veo que ha habido ganaderías con éxito dirigidas por mujeres, Concha y Sierra y Dolores Aguirre, y también veo que ha habido ganaderías muy duras dirigidas por mujeres. Por lo tanto, no creo que haya una gran diferencia con respecto a los hombres. Pues pasamos a la siguiente pregunta. Santiago Eduardo, gran programa el de Joséito el día de ayer, enhorabuena. Mi pregunta es, después del rabo de Palomo, ¿considera que se han hecho faenas para ser premiadas con los máximos trofeos? Supongo que se refiere en las ventas. Claro, por supuesto. Lo que pasa es que se montó tal revuelo y tal polémica con el rabo de Palomo que se cerró la posibilidad a que se volvieran a dar rabos, pero evidentemente que ha habido grandes faenas mucho mejores que la de Palomo, merecedoras de rabo. Me estoy acordando, por ejemplo, de dos de Antoñete, a dos toros de Garzón, una en el 82 y una en el 85, infinitamente mejores que las de Palomo. Me acuerdo de una faena, tú fíjate, que solo cortó una oreja, la hizo Julio Robles, un 1 de julio del 84 con un Atanasio, y le dieron solo una, porque en aquel momento la plaza era muy dura, pero esa faena es infinitamente mejor que la de Palomo. Hemos visto retazos de José Tomás, pues me estoy acordando, por ejemplo, de un trasteo con la mano izquierda de José Tomás a un toro de Alcurucén en el 97, a un toro de Gavira en el 98. Hemos visto alguna cosa bastante impresionante de Ponce con el toro Lironcito, que encima le negaron la segunda oreja. Hemos visto a muchos, por supuesto Camino y el Viti, por favor. Camino, el toro del Jaral en el 75, el toro de Baltasar Iván en el 76.
el Viti faenas muy redondas, o sea, ha habido muchísimas más faenas merecedoras de rabo, muchísimo mejor faena que aquella de Palomo, pero como lo de Palomo generó tanta polémica, se cortó la posibilidad de que se volviera a dar. Pero claro que ha habido faenas mucho mejor que las de Palomo, he dicho unas cuantas, pero seguramente si empezamos a pensar despacio y a hilar fino salen más. Bueno, hace poco vimos a Diego Ventura cortar un rabo como rejonador y sí, seguro que algún presidente ya tiene la mano más que preparada para darlo. Yo creo que en estos últimos años de a pie han rozado el rabo dos toreros, que han sido José Tomás y Morante. ¿Vosotros os acordáis en el año 2009 que Morante se emborrachó de toreo de capa con un toro de Juan Pedro Domecq, el día de la confirmación de alternativa de Rubén Pinar? Aquello fue espectacular. O sea, aquello fue un banquete de toreo de capote, con entremés, con 3 platos y con postre. Yo no sé cuántos Verónicas perfectas le dio Morante a aquel toro de Juan Pedro. Bueno, pues luego la faena fue muy breve, porque claro, al toro lo había exprimido con el capote, pero había tal ambiente de fervor en la plaza que si el toro le aguanta 2 seriecitas más, le corta el rabo. Y ese mismo ambiente de fervor lo vi el día de 2008 que José Tomás volvió a Madrid y cortó 4 orejas. Las 2 orejas del primer toro fueron absolutamente exageradas y desproporcionadas, porque la faena de por sí no era de 2 orejas y además la estocada fue muy fea, una estocada saliendo trompicado, un metisaca abajo. Le dieron las 2 orejas por ese ambiente de beatitud que hay a veces en Madrid, que a veces es muy dura, pero a veces cuando están con los pantalones bajados es la más blanda de todas. Por lo tanto, aquellas 2 orejas fueron absolutamente impresentables. Pero luego en el otro toro, en el quinto de la tarde, al que cuajó magníficamente y hizo una faena extraordinaria, aquel día también hubo ambiente de rabo. Los dos que han estado más cerca de cortarlo han sido José Tomás en el 2008 y Morante en el 2009. Pero el espectro de Palomo lo impidió. Pues ahí queda dicho. Y bueno, aunque es una pregunta muy redundante y ya hemos hablado mucho de ello, pero bueno, siempre está ahí y como lo han preguntado tanto, lo voy a preguntar hoy y has hablado de ello ahora. Pues de José Tomás hay muchas preguntas, recito varias. ¿Crees que si hubiera toreado 30 o 40 tardes por temporada su aura sería la misma? ¿Crees que necesitamos a José Tomás ahora para la vuelta de esta crisis? ¿Cómo es la carrera de José Tomás? ¿Si ha estado bien gestionada o no? Pues son algunas de las preguntas que nos han dejado sobre José Tomás. Bueno, yo creo que José Tomás es un torero que ya ha hecho su carrera. Es decir, que está totalmente amortizado. Que aunque el año que viene toree una, pues eso no va a suponer gran cosa en su trayectoria. Luego, José Tomás ha estado extraordinariamente bien llevado para sus propios intereses personales, pero esos intereses personales han sido absolutamente nefastos y negativos para la fiesta de los toros. El negarse a televisarse es muy rentable para él. ¿Por qué? Porque así mantiene la expectación, pero es desastroso para la fiesta, porque lo que no aparece en televisión en este mundo en que vivimos es como si no existiera. Por supuesto, el torear tampoco hace que cuando se anuncie se genere una enorme expectación, pero en realidad es negativo para la fiesta, porque todas las figuras de toda la vida han toreado mucho. Joselito toreaba 100 veces, y toreaba en Madrid, en Bilbao, en Sevilla, pero también toreaba en Morón de la Frontera, en Alcalá de Henares y en Yecla. El cordobés, con todo lo heterodoxo que es en apariencia, en realidad lleva su carrera con mucha ortodoxia. El cordobés hace lo mismo, torear en todas partes. Todas las figuras de todas las épocas han toreado en todas las partes y se han echado sobre los hombros el peso de la temporada. José Tomás en ese sentido supone una quiebra estructural en la mentalidad de la figura, porque José Tomás aporta una mentalidad minimalista de torear poquísimo, y esto es absolutamente negativo, aunque sea muy rentable para él. Evidentemente, si José Tomás se hubiera prodigado, probablemente, claro, si te has prodigado ya la gente te ha visto muchas veces y no llenarías las plazas de esa forma tan brutal porque toreas una. Y claro, hubiera tenido muchos críticos porque junto a la limpieza y la pureza de su toreo también se hubieran visto sus defectos,
que es la tendencia al enganchón y la tendencia de estar torpe y no poder con el toro difícil. Si hubiera visto todo eso, por lo tanto hubiera tenido muchos más críticos, que no los ha tenido porque nadie le ha visto, cuando la gente se hubiera acostumbrado a sus faenas también se le hubiera medido con más exigencias y no hubieran causado tanta sensación, es decir, hubiera sido peor para él. Pero José Tomás prodigándose hubiera sido mucho mejor para la fiesta, que es lo que nos interesa. Y desde luego, esa competencia entre Ponce y José Tomás que se podía haber establecido hubiera sido buenísimo. Y hubiera sido también, hubiera sido buenísimo para la fiesta, pero buenísimo para los dos. ¿Os imagináis un Joselito sin querer torear con Belmonte, o un Belmonte sin querer torear con Joselito? ¿Os imagináis un Marcial Lalanda no queriendo torear con Pepe Luis, o un Pepe Luis no queriendo torear con Manolete? Es que no puede ser, es que no puede ser. Es decir, ha sido un auténtico desastre y nos han robado una edad de oro de la fiesta que hubiera sido beneficiosa para los dos. ¿Por qué? Porque Ponce hubiera estado por encima de José Tomás casi siempre, porque tiene mucho más poderío, le entiende muchos más toros, pero José Tomás, en cuanto hubiera cuajado un toro de los suyos, inmediatamente hubiera vuelto la balanza a su favor y hubiera sido muy interesante, y se hubieran hecho millonarios, todavía hubieran ganado mucho más dinero del que han ganado. Otro tanto se puede decir de Pablo Hermoso en relación a Diego Ventura. El rejoneo podía haber vivido una edad de oro y no se ha vivido por una mentalidad absolutamente egoísta de Pablo Hermoso. La mentalidad de José Tomás y de Pablo Hermoso podrá haber sido muy interesante para ellos, desde el momento en que han evitado una competencia y han ganado mucho dinero en circunstancias muy fáciles, pero ha sido mala para la fiesta, y desde luego hubiera habido un enorme esplendor porque desde luego hubiera interesado a muchísima gente eso. O sea, yo creo que su conducta ha sido muy egoísta. Sé que ha habido luego miles de justificaciones para justificar lo injustificable. La auténtica realidad es que José Tomás no se ha televisado y es que apenas ha toreado, en un momento que generaba expectación. Por lo tanto, ha sido malo para la fiesta. Y eso se ha hecho, dejando aparte las excusas, por razones de egoísmo personal. Insisto, malo para la fiesta. Bueno, pues ahí queda dicho, y ya hemos hablado de José Tomás, que siempre nos preguntan sobre él, y intento sacar temas más que de los que no hayamos hablado ya tanto, pero bueno, es inevitable sacarlo. Bueno, en connotación un poco con lo que hemos hablado antes del Batán, Manuel Martín Ciudad dice, Domingo, también hay que recuperar los toros en la Real Venta de Antequera de Sevilla, y yo te quería preguntar, ¿qué otras costumbres o tradiciones hay que se hayan perdido en la fiesta de los toros, como el Batán o la Venta de Antequera, que han sido perjudiciales o que podrían dar un impulso más a la fiesta? Pues por ejemplo la desencajonada de Valencia también era muy famosa, ¿no? Todo, y también se desencajonaban los toros de la Semana Grande de Bilbao en el ruedo. Toda esa clase de cosas genera muchísimo ambiente. Por ejemplo, ahora mismo los Corrales del Gas, que es donde están los toros descansando que se van a lidiar en Pamplona, pues los Corrales del Gas están frecuentadísimos por familias, por niños que hacen preguntas. Eso da muchísimo ambiente, el que la gente y los niños sobre todo puedan estar en contacto con el toro. Por supuesto que todas esas iniciativas hay que fomentarlas, sí. Bueno, pues yo creo que llevamos 1 hora y media de programa. No sé si hay alguna pregunta que hayas visto por ahí que me haya podido saltar. Hombre, pues he visto una sobre Pepín Jiménez. ¿Qué me parecía Pepín Jiménez? Y entonces sí, esa sí que me gustaría contestarla. Claro que sí. Pues yo vi debutar a Pepín Jiménez en Madrid el día 18 de mayo de 1981. Por cierto, no estaba anunciado, sustituyó a un hijo de Manolo González, y aquello fue un auténtico descubrimiento. Un torero rubio, con un aire muy vertical, con mucha personalidad. No llegó a salir por la puerta grande, pero la rozó, dio una vuelta al ruedo en uno y cortó la oreja de otro, y todo el mundo se quedó absolutamente boquiabierto. Yo creo que es de los debuts más deslumbrantes que ha habido en Madrid. Le vi una segunda, también en ese San Isidro donde un novillo le cogió, y le vi también una tercera mano a mano con Gillo, porque Gillo había salido por la puerta grande de novillero en San Isidro ese año, el 18 de junio del 81, día del Corpus. Novillos de buen día para Gillo
y Pepín Jiménez mano a mano. Fijaros qué cartel de novilleros. Y tomó la alternativa un 5 de septiembre en Murcia, que no la vi, pero sé que la tomó en Murcia, de manos de Paco Camino, Pepín Jiménez, con Damaso González. Le vi confirmar la alternativa en una corrida de doble confirmación en el año 82. Paula ese día confirmó la alternativa al Soro y a Pepín a la vez, una corrida que no sucedió mucho. Luego tuvo una repetición en San Isidro con Antoñetti Capea y unos toros de Atanasio, y luego que también la vi, y luego ese verano tuvo una lesión muy grave de muñeca, que le va a dar mucha guerra a lo largo de su carrera, a la hora de entrar a matar. Tenía que matar con un aparato ortopédico. A partir de ahí, pues fue un torero de detalles, un torero que toreaba poco, un torero que prácticamente basaba su temporada en Madrid, pero un torero al que a veces le hemos visto unos chispazos absolutamente deslumbrantes. Me estoy acordando, por ejemplo, con un sobrero de Hermanos Santamaría en el año 85 en San Isidro, una corrida horrible, con Morenito de Maracay y Pepe Luis Vargas, que salieron yo que sé cuántos sobreros. Bueno, pues Pepín en un momento dado hizo un toreo vertical y que fue espectacular. Pues es un torero muy vertical, no se doblaba nada y con mucha personalidad y con mucho pellizco. Un torero corto, un torero breve, de cosas muy cortas, de detalles, de fanitas muy cortas, pero con mucho sabor. Ha sido un torero que siempre me ha resultado muy grato. Y además, yo formé parte de su peña, porque le hicieron una peña, y yo era de la peña, Pepín Jiménez, y traté mucho con él, y es un tipo excelente, es una persona extraordinaria, es un auténtico señor, y tiene muy poco que ver pues con esa imagen muchas veces macarra y grosera de muchos toreros. Tengo un recuerdo excelente de Pepín Jiménez, y sobre todo recuerdo más que nada el debut de Pepín Jiménez. Parecía que habíamos descubierto un mesías en el toreo. Luego, pues por las lesiones y también porque era un torero de poco carácter y poco valor, aquello no se confirmó y quedó en un torero de detalles. Pero desde luego, qué detalles. Guardo un gran recuerdo de él. Pues ahí queda contestada la pregunta. Y bueno, vamos a hacer como en los toros, y de ahí viene un poco la última pregunta. Vamos a regalar un sobrero. Santiago Rincón de Andrés nos pregunta: cuando el torero regala un toro al final de una corrida, ¿quién lo paga? ¿Torero o empresario? Lo paga el torero, pero yo creo que es una costumbre que no se debe prodigar. Yo, que durante muchos años he visto a través de Galavisión las corridas mexicanas, cuando se liaban a regalar sobreros, aquello era interminable. En realidad no haces un favor al público, sino que le castigas. Y luego además es una injusticia. ¿Por qué? Porque hace que haya toreros que tengan más oportunidad que otros. Por lo tanto, yo no soy nada partidario de regalar sobreros. En España, en la beneficencia del año 52, que eran toros de Urquijo para Antonio Ordóñez, Litri y Juan Posada. Y a Antonio Ordóñez no le habían rodado bien las cosas y regaló un sobrero. Y sus dos compañeros se enfadaron mucho. Y a partir de ahí se decidió no regalar sobreros, porque en España, aunque en México ha seguido la costumbre. Y yo creo que se hizo bien, porque en realidad es discriminar a unos toreros con respecto a otros. Tú, tienes dos toros, los otros compañeros de la terna tienen dos toros, pues oye, cada uno tiene las mismas oportunidades, que decida la suerte. En realidad, el regalo de sobreros es viciar la igualdad de oportunidades. En España solo está permitido el regalo del sobrero cuando el espada mata 6 toros. Entonces, si mata 6 toros y por tanto no tiene competidores, está solo él, sí que puede regalar un sobrero. Por ejemplo, hemos visto una vez en Sevilla que Espartaco mató 6 miuras, pues las cosas no marcharon demasiado bien, y regaló un sobrero de Juan Pedro Domecq, que fue al que le cortó las orejas. Me acuerdo de aquello, ¿no? De ese sobrero regalado. Pero yo creo que salvo esa excepción de cuando se torean 6 toros, yo creo que está bien no conceder sobreros en España. Y en México, por cierto, habían llegado a la misma conclusión y se llegó al acuerdo en la Monumental de México de no regalar sobreros, pero he visto que otra vez han vuelto a hacerlo. Creo que es una mala costumbre.
Bueno, pues hay que haber regalado el nuestro para hoy y nada más. Por mi parte, muchas gracias a todos los que habéis dejado preguntas. Como siempre, intento seleccionar que haya una mayor variedad, pues hablando de libros, de plazas, de ganaderías, de toreros, para que haya una mayor variedad de preguntas y espero en otra ocasión poder formular las preguntas que se hayan quedado en el tintero. Pues nada, pues muy bien. Pues nada, pues entonces me despido hasta la semana que viene, ¿eh? Y nada, aquí les espero. Esperemos que el estado de alarma termine en cuanto antes para poder hacer otra clase de cosas y para podernos desplazar y todo esto, pero mientras dure el estado de alarma estaremos aquí todos los domingos. Pues nada, muchas gracias y sigan viendo al toro por los cuernos. Doy a finalizar, ¿no? Sí, sí. Y ahora finalizar, ¿no?